Tengo detrás mío un fondo de una pintura medieval relativa al Apocalipsis. Si usted va observando los detalles, bueno, espero que se alcance a observar bastantes detalles, el pintor ha tratado de representar ahí las plagas, por supuesto, el trono de Dios, los 24 ancianos, el infierno, el juicio. Y es que el tema de hoy, siguiendo lo que hemos estado platicando de Lucas 17, donde Jesús es interrogado con respecto a cuándo adviene, cuándo llega el reino de Dios. Y Jesús comienza a explicar que el reino de Dios está aquí y a la vez es necesario que para la plenitud del reino Jesús regrese glorificado, se manifieste como se manifiesta un relámpago de manera evidente y llegue el tiempo de recoger a los escogidos. Por eso he titulado nuestra reflexión El rapto de la iglesia. Por supuesto que es parte del tema y de la duda. ¿Cómo es el rapto? ¿Hay un rapto diferente al retorno de Cristo? ¿O el rapto de la iglesia podría ser este fenómeno del que hemos leído en Lucas, que Jesús recoge a sus escogidos en el momento de lo que se ha conocido como su segunda aparición o su regreso? La parusía. Tenemos aquí en la mesa un folio, es decir, una página de un manuscrito, también de la Edad Media, del siglo VIII, eso quiere decir de alrededor de los años 700, 750, y es una transcripción en latín y comentario al Apocalipsis de un autor español llamado Beato de Liébana. Aquí tenemos 2 volúmenes que reproducen el comentario completo y otras obras e himnos que compuso Beato de Liébana. Sin embargo, su más famosa obra es precisamente el Apocalipsis, copiado e ilustrado en diferentes lugares de España a lo largo de la Edad Media, porque en las interpretaciones de aquel tiempo se pensaba que Jesús vendría alrededor del año 1000. Una idea esto que surge del otro pasaje de Apocalipsis, de los 1000 años. Y en parte porque, por supuesto, la Edad Media fue también en ciertos momentos o ciertos siglos una época de grandes calamidades, pestes, guerras, miseria, que en muchos evocaba ni más ni menos que el cumplimiento del Apocalipsis. En la plática pasada seguramente dejamos una serie de inquietudes que quiero retomar, pero no sin antes pedir que nunca perdamos el contexto, la conexión de lo que el Evangelio va hilando capítulo tras capítulo. Por lo pronto hemos visto el momento, el episodio donde 10 leprosos en la frontera con Samaria se acercan a Jesús y le piden sanidad. Jesús sana a los 10 leprosos, pero solamente uno regresa para darle las gracias y solamente ese uno tiene deseo y compromiso de algo más que un bien material, en ese caso la sanidad del cuerpo. Por tanto, Jesús le despide en paz, ve en paz y le indica con claridad, como a otras personas también se los había dicho,
tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. La palabra griega para sanar, salvar, es exactamente la misma, quiere decir que implica una salvación tanto del cuerpo, pero principalmente de las cuestiones eternas. No solo del alma, sí del alma, pero como veremos, el cuerpo también está invitado a la eternidad. Esa es una diferencia sustancial entre algunas posturas dualistas, donde el alma es la que se considera inmortal y el cuerpo o los sucesivos cuerpos meros estuches que no tienen más importancia. En el cristianismo no, ciertamente se reconoce la muerte del cuerpo, polvo somos, al polvo volveremos, pero se ofrece en la resurrección una inmortalidad, no solo del alma, sino del cuerpo. Estos 10 leprosos, decíamos, representan a los seres humanos perdidos y como una mayoría recibe una gracia que no reconoce y una minoría, en este caso un leproso samaritano, que regresa con Jesús, representa a ese pequeño grupo, a ese remanente que a pesar de las tribulaciones que hay en la vida y en el mundo, regresa con Jesús y reconoce la gracia. Es una gracia recibida y reconocida. Decíamos, en los 9 ingratos es una gracia recibida y no reconocida. En este leproso es una gracia recibida y reconocida, asumida también, en tanto que la fe es aceptación de la gracia, y en su caso es una fe salvífica. Frente a estas manifestaciones milagrosas en las que Jesús expulsa los demonios, que Jesús limpia a los leprosos, abre los ojos de los ciegos, no puede ser menos que inquietos los líderes religiosos le pregunten a Jesús cuándo ha de llegar el reino. Tengamos presente para esta plática que nadie pregunta cuándo nos vamos a ir al reino, sino cuándo ha de llegar el reino. Porque, como espero estarlo insistiendo en la plática, el reino se concebía desde el tiempo de los profetas como el momento en que Dios, a través del Hijo del Hombre, implantara en este mundo la justicia. Por eso muchos profetas, como Miqueas o el propio Isaías, hablan de que todas las naciones reconocerán a Sión y vendrán a adorar. Y no se refieren a Sión, el monte donde está Jerusalén, de manera física, a un pueblo judío físico, sino a la plenitud del cumplimiento cuando la verdadera Sión, la verdadera Jerusalén celestial, es la iglesia, y al incluir el llamamiento a todas las naciones, como dijo Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y la conversión de los gentiles, de los no judíos, se cumple precisamente como el reino de Dios, así respondió Jesús, está entre ustedes, el reino de Dios está en ustedes, y eso es la iglesia hoy, formada por todos los gentiles y judíos que han reconocido a Jesús, y que son la Jerusalén celestial, la esposa del Cordero. Estos valores que la iglesia vive son los valores del reino. Cuando platicamos de las bienaventuranzas, veíamos qué contrarias son a la manera común de pensar. Jesús decía, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Mientras que en el mundo son bienaventurados los ricos, los que no tienen necesidades, los que en vez de ser mansos son los conquistadores, los grandes gobernantes, las personas ricas y poderosas. Todos los valores del reino, la justicia verdadera, la auténtica libertad, el amor, la dignidad humana, la imagen de Dios a la cual estamos hechos,
son contrarios a la manera en que los que no conocen a Dios quieren caminar. Y más en este tiempo en el que predomina, diríamos que a nivel global, la imposición de un pensamiento totalitario, de un pensamiento relativista, ideológico de género, relativista moral, que quiere o ha estado logrando la aprobación de leyes para imponerse como pensamiento único. Ahí es donde más contrastan los valores del reino. Los valores del reino son diferentes a la lepra del mundo. Los valores del reino son los de un hombre limpiado. La manera de ser del mundo está representada por aquellos leprosos. Estos valores contradictorios del reino que nosotros estamos viviendo y que nos hacen también ser despreciados por el mundo, perseguidos por el mundo, provocan en nosotros la esperanza de la parusía. Es decir, anhelamos que esta maldad se termine. Anhelamos que podamos ya contemplar el rostro del amado, que nuestros cuerpos puedan resucitar y podamos disfrutar de la creación de Dios, sin toda la miseria, la decadencia, la corrupción, la maldad que reina en este momento. Pero esto nos va a llevar al capítulo 17 de Lucas, todo este tema de la esperanza en la angustia que vivimos, en la tribulación que vivimos. Hay una esperanza por el regreso de Jesús, por la parusía. Acompáñeme a Lucas 17:37. Sí, perdón. Dice Lucas 17:37. Gracias. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Vamos a verlo en griego. Eso es nuestro versículo central. Vamos a seguir reflexionando cómo sería el rapto, si es que es correcto hablar de un rapto. En todo caso, este versículo central es el que ahora nos ilustra acerca de la respuesta de Jesús cuando preguntan cuándo ha de venir el reino, y Jesús dice el reino no va a venir con advertencia, no sabemos cuándo. Entonces la siguiente pregunta es, ¿y dónde? ¿Dónde va a venir el reino? Si tú dices que no vayamos a donde nos van a decir que allí o allá está el Cristo, entonces ¿dónde va a venir el reino? La respuesta de Jesús en el último verso del capítulo 17 dice en la lengua en que escribió el evangelista Lucas, que apocrífentes legusin αυτό, που Κύριε, ο δε είπεν αυτής, όπου το σώμα εκεικέ η αέτη επεσυναχθήσαντε. Ahora lo leemos despacio y lo vamos traduciendo. Que apocrífentes, respondiendo, legusin, dicen, αυτό, a él, a Jesús, που Kyrie, ¿dónde, Señor? O de hipenaftis, él entonces le dice a ellos, opu to soma, donde el cuerpo, eki, allí, keiaeti, también las águilas, epesinachthizonte, se juntarán. Interesante, ¿no? Repitámoslo acá en nuestra traducción en español. Respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Un pasaje difícil. He visto que los comentaristas no se ponen de acuerdo qué quiere decir eso. Vamos a tratar de recordar que Jesús habla con muchas figuras retóricas. Jesús no tiene un lenguaje tan desabrido, tan soso, que quiera decir las cosas como si fueran fórmulas
de química, ¿no? Jesús utiliza las parábolas, las alegorías, las ilustraciones, las metáforas, para hablar con un lenguaje vívido que haga vibrar los oídos y los corazones de los oyentes. Y por eso hemos visto ya, como comenté a lo largo del capítulo 17, cómo Jesús usa figuras, como la de una piedra que se ata al cuello y se arroja a la persona al mar, o la del grano de mostaza y el poder tomar un árbol muy grande y frondoso y sembrarlo en el mar, etcétera, ¿no? Aquí hay otra figura, que no se trata de identificar si las águilas que se juntan allí son buenas o son malas. Lo que la parábola, vamos a llamarle así, la parábola quiere ilustrar, no es un sentido moral de las águilas, sino cómo será el fenómeno del dónde e implícitamente el cómo habrá de venir el reino. Cuando algún halcón, un águila, un buitre vuela, tiene muy buena vista y va buscando su presa. Si hay, por ejemplo, una vaca, una res que está tirada en el campo, entonces el ave que la ubica comienza a volar en círculos. Y otros animales, otras aves que andan incluso bastante lejos, cuando ven que su compañero está volando en círculos, como que ha encontrado algo para comer, un animal muerto, un animal moribundo, una presa, entonces todas las otras aves van hacia ese lugar y ahí se juntan, todas se dan cita en ese punto, desde muchos kilómetros a la redonda, donde esas aves pueden estar volando, montañas y cruzando valles, identifican el lugar y todos se juntan en un punto. Eso es lo que el versículo 37 nos está señalando, ¿no? ¿Dónde aparecerá el reino de Dios? Es la pregunta de los seguidores de Jesús. Y Jesús contesta con una interesantísima pero muy ilustrativa parábola. Donde yo esté, ustedes se van a reunir conmigo. ¿Y cómo ilustró Jesús esto? Como las aves, las águilas, los buitres o cualquier ave que responde al llamado de otra que ha encontrado un cuerpo, ¿no? Entonces, por eso, interesante aquí. Donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Esta palabra griega bastante larga y complicada, la idea es juntarse alrededor de. La palabra empieza con el prefijo epi, ¿no? Juntarse en torno a un centro. Esto nos lleva a la primera carta a los tesalonicenses, donde se ha tomado la idea de un rapto de la iglesia que creo que puede ser correcto siempre y cuando lo entendamos en el contexto del resto de la Biblia. Primera Tesalonicenses 4:13, que es un versículo muy adecuado, también en esta época que hemos perdido a muchos seres queridos, porque como leeremos, es un pasaje de consolación. A partir del verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La carta de Pablo, que fue, de hecho, esta carta tesalonicenses, es el primer documento del Nuevo Testamento que se escribió. La razón de ser de esta carta responde a la inquietud de los tesalonicenses, que saben, como lo habían enseñado los intérpretes de los profetas y los primeros apóstoles,
que el reino de Dios tiene que establecerse en la tierra, como lo dice la oración del Padre Nuestro, venga tu reino. El problema es que Jesús no llega tan pronto como debieron haber supuesto los primeros discípulos que lo vieron irse. Jesús no regresaba. Y en la ciudad de Tesalónica, algunos miembros de la comunidad cristiana estaban muriendo. Y entonces la tristeza es, el Señor Jesús no ha regresado, el reino no se ha establecido y mi papá o mi abuelita ya se murieron y ellos estaban esperando al Señor y el Señor no vino y ya se murieron y se ponían muy tristes. Esto debe ilustrarnos que los primeros cristianos no estaban esperando que el reino era una ciudad de oro más allá del sol. ¿Por qué? Porque ciertamente Apocalipsis habla de una Jerusalén de oro, pero es un símbolo del pueblo redimido. No está hablando de una ciudad física, sólida, de material físico, pues que esté por ahí arriba, sino es una alegoría, como la Jerusalén terrena fue una alegoría del pueblo de Israel, la Jerusalén dorada es una alegoría del pueblo que es la iglesia. Entonces los tesalonicenses no están diciendo, bueno, sí, ya se murió tu familiar, pero ya está por ahí arriba en la Nueva Jerusalén. Pablo no usa ese argumento para consolar. Pablo va hacia otro punto que a veces hemos olvidado. Yo creo que sí, y en Lucas 16, ese punto ya lo tocamos. Si morimos, al igual que Lázaro, somos llevados por los ángeles al seno de Abraham. Sí, sin embargo, el consuelo no es completo en ese estado intermedio del alma, porque digamos que la buena noticia entera es la resurrección. Y entonces Pablo dice, no se entristezcan por los que duermen. Usa la palabra dormir para hacer conciencia de que la muerte en el cristiano no es definitiva. Es un lapso perentorio, intermedio, que se termina precisamente gracias a la resurrección. Y por eso dice, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ciertamente nos dolemos como cualquier no cristiano cuando un familiar muere, cuando otro ser querido, un hermano de la iglesia muere. Nos dolemos. Pero la diferencia es que en nuestro dolor tenemos esperanza, mientras que en el caso del que no sabe de Dios, el que no tiene una certeza de que hay más allá de la muerte, a dónde va, no tiene esa esperanza. ¿En qué consiste la esperanza que debe acompañar a nuestra tristeza natural? El verso 14. Primera Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La resurrección de Jesús, que estamos ya por celebrar en 2 domingos, es la primera resurrección, es el primer ser humano, podemos decir, puesto que Él se hizo carne, Él se hizo humano. Él es el primer ser humano y hasta el momento el único ser humano que ha resucitado ya con un cuerpo inmortal. Y esa resurrección de Jesús es la garantía de que nosotros resucitaremos. Por eso note cómo dice, si creemos que Jesús murió, así también traerá Dios, resucitando, ¿no?, con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, a los que murieron creyendo en Jesús. Otra vez la palabra durmieron, puesto que si creyeron, su muerte no es definitiva, sino solo es una antesala de la resurrección.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dice el verso 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Si el reino de Dios ha de advenir o establecerse en esta tierra cuando Jesús regrese, eso significa que la explicación de Pablo es en el sentido de que los tesalonicenses que viven no deben preocuparse por los que ya han muerto. Lo que les está diciendo, miren, todos los que durmieron se van a levantar como Cristo se levantó. Así que cuando el reino venga, nosotros no vamos a ser más importantes ni vamos a entrar antes al reino que los hermanos que ya durmieron. No, esto es un consuelo. Por supuesto para nosotros que sabemos que un día vamos a morir, pero para nuestros hermanos que ya han muerto, para que nuestro corazón se fortalezca en esa convicción de que esa persona tan amada que ya no está con nosotros, no entrará en el reino sin mí, ni yo entraré en el reino sin ella. No precederemos a los que ya durmieron, porque, verso 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí hay una garantía. Si Jesús resucitó, entonces los muertos en Cristo resucitarán. ¿En qué momento? En el momento de la parusía. ¿Y cómo es descrita aquí la parusía? Como una voz de mando, es decir, la autoridad de Dios trayendo el reino. Este es un asunto del reino. Por eso la voz de mando, por eso la voz de arcángel y la trompeta de Dios, todo ello representa la proclamación de la gloria y la autoridad divinas. Por supuesto, esta voz de mando no es física. Hay quien ha querido afirmar así tajantemente que se va a oír un estruendo como de trompeta. No se necesita eso. La trompeta en el Antiguo Testamento se utilizaba, entre otras razones, para lo que se llamó la Santa Convocación. Reunir las águilas donde está el cuerpo, es una santa convocación. Por eso se habla de la trompeta, de la voz de autoridad, al igual que en Apocalipsis, la voz de Dios es atronadora como voz de trompeta, dice San Juan. Lo interesante es que en ese momento de manifestación de la autoridad divina, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces relacionemos el no precederemos, es decir, no nos vamos a adelantar, porque los muertos primero tienen que volver a vivir. Entonces, en el instante en que los muertos vuelven a vivir, y con volver a vivir me refiero a sus cuerpos, a una resurrección física, porque hay quien piensa que es una resurrección espiritual, que es solamente el alma, que es una forma figurativa de hablar. No. Si Dios creó un mundo material y dijo es bueno en gran manera, si Jesús encarnó haciéndose humano de carne y hueso, si Jesús padeció en una cruz en su cuerpo y murió en su cuerpo y fue sepultado en su cuerpo y se resucitó en cuerpo, entonces el cuerpo es importante. La materia creada por Dios, el mundo creado por Dios es importante. Y por eso Pablo acaba de decir, si Jesús resucitó, nosotros resucitaremos. ¿Cómo resucitó Jesús? Con un cuerpo, una tumba vacía. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, este primero es una manera de decir, porque va a ser en tan breve instante que con nuestra capacidad de percibir el tiempo, pues todo sucede en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo. Los muertos resucitan y, 17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos resucitan y nosotros los vivos somos transformados
Y todos juntos, todas las águilas, nos juntamos donde está el cuerpo, en este caso el Jesús, que ha regresado a la tierra. Algunos textos lo ubican en el mismo lugar donde se fue, para darnos la idea de que tiene que ser exactamente el mismo Jesús, su mismo cuerpo resucitado, y por eso se menciona, como lo hace el profeta Zacarías, vendrá Jehová. Zacarías le llama a Jehová, Zacarías 14, vendrá Jehová y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Interesante. Ahora, dice, recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. De aquí, decíamos, se desprende la doctrina del rapto. Ok, si por rapto entendemos que cuando Jesús aparezca, saldremos a su encuentro y todos nos reuniremos en donde Él esté, y todo eso sucede en un instante, estamos de acuerdo. ¿En qué no estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo en dos cosas. Primero, que ese rapto es secreto, porque ya vimos que como el relámpago se manifiesta a todo lo largo del cielo y es visto desde todos los puntos de la tierra, desde el horizonte hasta el cenit, no hay un rapto secreto. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis. La segunda cosa con la que no estamos de acuerdo es, nos encontramos con Jesús en los aires, dimensiones celestiales sobre todo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa de allí? Vamos, usemos la figura de las nubes que se menciona aquí. Encontramos a Jesús viniendo y coincidimos, ese maravilloso encuentro de los amantes, el amado y la esposa y la prometida, ¿no? En las nubes, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? De allí nos vamos para arriba, a un cielo, o de allí, junto con Jesús, venimos a la tierra y se establece el reino. Porque eso no lo dice el texto aquí. Alguien puede arguir, no, pastor, es que aquí dice que vamos a encontrar a Jesús y Jesús viene por su iglesia. De acuerdo, de acuerdísimo. Pero una vez que nos encontramos con Jesús, ¿qué pasa? ¿Nos vamos para arriba o nos vamos para abajo? Déjenme decirlo así. Bueno, pensemos en las figuras del Antiguo Testamento y en una figura de la vida de Jesús. Cuando David estaba por morir, Betsabé le pidió que cumpliera la promesa de que Salomón fuera ungido rey. David mandó llamar al sacerdote, al sumo sacerdote y al profeta Natán, y les dijo, unjan a Salomón y proclámenlo rey. Entonces ellos, fuera de Jerusalén, ungieron a Salomón y se juntó una comitiva grande en torno a Salomón, proclamándolo rey, y entonces Salomón, con esa comitiva, acompañado del sacerdote y del profeta, Salomón entró en la ciudad de Jerusalén. Esta historia de la entronización de Salomón es muy interesante porque no se trata de que él estaba en Jerusalén y ahí lo nombraron rey, sino que Salomón es ungido fuera, monta su burro y entra en la ciudad de Jerusalén como rey, entra en la ciudad como rey. El episodio en la vida de Jesús es parecido. Jesús está a las afueras de Jerusalén, manda a traer un burro joven, se llama un pollino, monta sobre el pollino y sus discípulos y los jóvenes y los niños ponen mantos para que él pase, usan palmeras, hojas de palmera y entonces, o ramas de palmera, y lo proclaman rey. Y dicen, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y el próximo domingo precisamente se llama Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, y se celebra esta entrada triunfal de Jesús. Jesús no fue en Jerusalén nombrado rey.
Jesús es aclamado rey por sus seguidores y por los niños afuera de la ciudad y entra en la ciudad siendo aclamado como rey, acompañado de una comitiva. Y por eso sus enemigos le dicen, ¿no oyes lo que estos dicen? Cállalos, están diciendo que la salvación de Dios es a través de ti ahora. Cállalos, eso es una blasfemia. Y Jesús les contesta, si estos callaren, las piedras clamarán. Entonces, en ambos episodios, el rey es ungido y reconocido fuera de la ciudad y su comitiva, sus acompañantes, van con él, marchan con él y entran en el lugar donde ha de reinar. Esto tiene que darnos una idea, que cuando nosotros salimos al encuentro de Jesús, Él regresa, los muertos resucitan, los vivos somos transformados, salimos al encuentro de Jesús para entrar con Él como su comitiva, como rey, a establecer la plenitud del reino en el mundo. Por eso es más comprensible cuando el Apocalipsis dice que Él venía en un caballo blanco, ya no es el pollino aquel, ahora es un caballo blanco, un letrero que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y dice que la multitud de los ejércitos celestiales le seguía. Es decir, Jesús viene a reinar acompañado de esta comitiva que somos nosotros que hemos salido a recibirle. El libro de Enoc, del que ya hablamos porque de ahí surge el título Hijo del Hombre, dice también lo mismo. Y usted dirá, bueno, pero ese no es inspirado. No es inspirado, pero ese versículo del libro de Enoc sí está en el Nuevo Testamento y lo citó la epístola de Judas. Se los voy a leer. En el primer capítulo de Judas, hablando del retorno de Jesús, dice lo siguiente, verso 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, ese es Judas, ¿no? Nuevo Testamento, citando el capítulo 2, verso 1 del libro de Enoc. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Interesantísimo. Apocalipsis 19 dice que Jesús viene en un caballo acompañado por los santos. Judas, citando el libro de Enoc, dice que Jesús viene con los santos a juzgar al mundo. Ni Judas, ni Apocalipsis, ni Mateo, ni Lucas, y en realidad ni siquiera Pablo en la carta a los tesalonicenses está diciendo que tras nuestro encuentro con Jesús nos vayamos a ir a otra dimensión. Lo que está diciendo es que Jesús ha llegado, ha arribado al mundo para establecer el reino eterno de Dios. Por supuesto, eso es un tema muy largo, pero vamos a seguir platicando. Les comentaba que la doctrina que se llama dispensacionalismo y que divide la historia humana y los relatos bíblicos en 7 periodos, quiere hacernos pensar que ya tiene un mapa de las cosas futuras. Y dice, bueno, el periodo de la iglesia, del que no sabemos la fecha, cuándo va a terminar, sin embargo va a terminar cuando Jesús venga en un rapto secreto y se desaparezcan los cristianos y el mundo no va a saber qué pasó con los cristianos. A partir de ese momento tenemos que contar 7 años, que se llaman la Gran Tribulación. Y en esos 7 años aparecerá el anticristo, las personas van a ser marcadas con el número de la bestia, los 4 jinetes del Apocalipsis y las plagas campearán sobre el mundo, y al término de los 7 años de la tribulación va a venir Jesús con los santos que se fueron en el rapto para establecer el milenio. Es decir, se toma el milenio en un sentido literal. Jesús vendría otra vez al mundo, pero no para terminar definitivamente con la maldad y con la muerte,
sino para establecer un paréntesis de un reino de 1000 años, que parece mucho, pero 1000 años en la historia de la humanidad y en la historia del universo es nada. Ese es el reino de Cristo. Bueno, entonces a Cristo le tocó reinar un espacio muy pequeño de tiempo, apenas 1000 años, en estos millones de años que tiene la creación. Eso es uno de los absurdos, ¿no? Y al término de los 1000 años, ahora sí va a haber un juicio final y se va a acabar el mundo y ya nos vamos a ir allá al cielo donde está la ciudad de oro. Esa es la doctrina dispensacionalista. Yo quiero que veamos varias cosas. Primera, que la tribulación no dura 7 años. Ningún pasaje de la Biblia dice que la tribulación va a durar 7 años. Para afirmar eso hay que hacer una serie de malabarismos entre unos pasajes de Daniel y otro del Apocalipsis y algo de los Evangelios y hacer una ensaladita ahí y decir que hay 7 años de gran tribulación. En contraste con ello, lo que podemos decir es que la tribulación ha estado presente siempre en la historia de la Iglesia. No ha habido un momento en que la Iglesia de Cristo no haya sufrido la persecución y el martirio. No hay un momento en que la auténtica Iglesia de Cristo no haya sufrido el dolor por el pecado del mundo, no haya sufrido la aflicción por la maldad que le rodea. No hay un momento en que el mundo haya amado a la Iglesia. La Iglesia ha sido siempre despreciada y escarnecida. Y muchas veces por la religión que parece o se disfraza de la Iglesia, la Babilonia, que en teoría es una institución religiosa creyente y sin embargo se ha constituido en la primera perseguidora, inquisidora de los cristianos que de verdad quieren ser diferentes. Esas instituciones que han sido las que han decretado la prohibición de la lectura de la Biblia para el pueblo y que han ordenado la quema de Biblias. No ha habido un tiempo en que la Iglesia no haya vivido gran tribulación. Imagine que los cristianos que están a punto de morir en el circo romano, crucificados, lanzados a las fieras, empiezan a leer el Apocalipsis y resulta que ese libro es inentendible, que se va a cumplir dentro de 2000 años y que además pues esa muerte que ellos van a sufrir no es la gran tribulación. Pues eso no tiene sentido, eso sería casi una burla, ¿no? Te doy este libro para fortalecerte, consolarte, pero bueno, no le vas a entender nada, faltan 2000 años para que se cumpla, y aunque te van a matar y vas a sufrir mucho, eso no es la gran tribulación. Claro que no. Apocalipsis retrata esta situación constante como un dragón persiguiendo a la mujer. Es decir, el diablo persigue a la Iglesia de Cristo cuando siempre. El dragón no toma vacaciones. El dragón ha perseguido a la mujer siempre. Entonces, la tribulación es la manera en que la Iglesia vive en el mundo. La tribulación implica también las consecuencias que el mundo sufre por su propio pecado. La tribulación es esta etapa que ahora lleva 2000 años, donde los cristianos son martirizados, perseguidos, despojados de sus bienes. Muchos dicen, es que los cristianos no van a pasar la gran tribulación. Esa es una doctrina que surge en Estados Unidos, donde el cristianismo es bastante cómodo, es un país rico, un país que se ha enriquecido con la conquista de otras naciones. Para los cristianos es creíble decir, bueno, aquí estamos muy bien como cristianos, eso de una tribulación es muy difícil de imaginar, debe estar muy lejos. De hecho, nosotros nos vamos a ir en el rapto antes de que nos vayan a matar por Cristo. Pero
¿No sería esa una actitud escapista? Yo me quiero ir en el rapto para que no me vayan a perseguir. Cuando todo el Nuevo Testamento nos muestra lo contrario, que debemos estar dispuestos a ser testigos hasta la muerte, a ser mártires, a dar testimonio, martiros, con nuestra vida. Cuando el Nuevo Testamento nos cuenta los ejemplos, Esteban, el primero apedreado y asesinado por su fe, después el apóstol Jacobo decapitado, y luego Pedro y Juan azotados e encarcelados, y luego muchos otros cristianos huyendo a las ciudades, perseguidos, encarcelados, asesinados, y después el Imperio Romano, más de 200 años de persecución, y la Edad Media, y las persecuciones imperiales y las persecuciones inquisitoriales, y después las persecuciones de los países socialistas, las persecuciones de los países islámicos, las persecuciones de la ideología de género. La Iglesia nunca ha dejado de ser perseguida. La Iglesia siempre vive dispuesta al privilegio de morir por Cristo. Por tanto, estar esperanzados a que Jesús me va a llevar de aquí antes de que las cosas se pongan feas, pues es, digo, en primer lugar un escapismo, pero en segundo lugar es no reconocer lo que está sucediendo, que las cosas no están lo suficientemente feas, ¿no? Todos los aspectos de la vida que nos rodea nos hacen conscientes de que estamos viviendo realmente una congoja muy grande, un sufrimiento muy grande, un sentimiento profético por el dolor del mundo, por el pecado del mundo, porque la palabra de Dios abre nuestros ojos para ver la condición del mundo. ¿Qué dice los pasajes paralelos de Lucas? Acompáñeme al Evangelio de Mateo, porque vamos a ver que ni en Lucas ni en Mateo hay espacio para un rapto diferente a la segunda venida. O sea, ese es el punto que estamos tratando de explicar. En la teoría dispensacionalista hay un rapto y luego 7 años de tribulación y luego la segunda venida de Cristo. Lo que estoy diciendo es que en los evangelios eso no se encuentra por ninguna parte. Siempre el momento de nuestro encuentro con Cristo se identifica exactamente con su retorno, con la parusía. Y los cristianos están viviendo la tribulación y la persecución. Mateo 24, un pasaje conocido como el sermón profético, bastante largo, no voy a leer todo, pero veamos lo que dice en algunos versículos. Por ejemplo, el 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús está prometiendo un rapto para que no pasemos tribulación y para que no nos vayan a matar, ¿o está diciendo lo contrario? Está diciendo lo contrario, ¿no? Entonces os entregarán a tribulación. No se sorprenda. Lo hemos anunciado de años. Yo estaba viendo videos del 2015 y anteriores y estamos previendo ya esta persecución que ya está hoy a la puerta de nuestra casa. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Jesús le está diciendo a sus discípulos, no le está diciendo que cuando ellos ya no estén, va a haber una asolación o una profanación del templo, una abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Es una historia que sucedió en los tiempos de la redacción del libro de Daniel. El profeta Daniel es anterior, el profeta Daniel es de la época persa. Pero el libro de Daniel se redactó en la época del dominio griego. En la época en que Alejandro el Grande había muerto y sus generales heredaron fragmentos del imperio.
Uno de los descendientes de esos generales, de la familia de los Antíocos, Antíoco IV, que se llamaba a sí mismo Manifestación Divina, Antíoco IV Epífanes, ordenó que se introdujera una estatua del dios Zeus en el templo de Jerusalén y que los cerdos o las cerdas, animal sagrado de Zeus, fueran sacrificados en el templo de Jerusalén. Esto trajo una revuelta que conocemos como la revuelta macabea. Todo esto está relatado en el primer libro de Macabeos y en los últimos capítulos del libro de Daniel. Pero entonces cuando Jesús dice, cuando vean la abominación desoladora de que habló Daniel, eso quiere decir cuando el falso Cristo profane el templo de Dios, es porque el tiempo está allí. Ahora bien, Jesús no está diciendo que eso es algo que no vamos a ver. Por el contrario, está diciendo, cuando veáis, y se está refiriendo a sus discípulos, a nosotros, cuando ustedes vean la abominación desoladora, ¿qué significa eso para nosotros? Que hoy en la iglesia se han introducido las doctrinas de anticristo, de las que ya he hablado otras ocasiones, si no son las doctrinas judaizantes, son las doctrinas gnósticas de los decretos y el neopentecostalismo y las nuevas revelaciones, y si no son toda la ideología de género, la teología queer y demás, metidas entre pastores, obispos, pastoras y demás. El sacrilegio del templo de Dios, que es la iglesia, está sucediendo. Y por eso dice, cuando veáis la abominación desoladora, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Es decir, ya llegó el tiempo. Jesús en ninguna parte del capítulo 24 está diciendo, no se preocupen, a ustedes no les va a pasar. Al contrario, está advirtiéndonos, está hablando de la necesidad incluso de huir. Ahora voy al verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Sí se habla de la expresión gran tribulación. Nunca dice que dure 7 años. Lo que está diciendo es que la iglesia, y le está hablando para empezar a la primera generación de cristianos, que debemos estar atentos porque la iglesia va a sufrir una tribulación como nunca se ha sufrido. No solo porque participamos con el mundo en la percepción de la violencia, de la corrupción, en la contaminación, en la miseria, en la injusticia, sino porque, como dije, el sentimiento profético de dolor por el mundo que se pierde, por las ruinas de Jerusalén y por la persecución que el mundo realiza porque odia a la iglesia. Entonces dice el verso 22, por si no fuera claro que estamos viviendo como iglesia, siempre estamos viviendo esa gran tribulación, dice el verso 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. A ver si me estoy explicando. Los que creen en una tribulación de 7 años ubican la abominación desoladora como que un anticristo se va a meter al templo físico de Jerusalén reconstruido, el tercer templo. Y dicen, el anticristo se va a meter al tercer templo de Jerusalén. Lo que yo estoy diciendo, no. Los anticristos, que ha habido muchos, dice San Juan, desde el principio de la iglesia, se introducen en el templo verdadero, que es la iglesia, y predican sus falsas doctrinas desde los púlpitos y desde los libros de teología. Segundo, quien habla de que una gran tribulación es posterior al rapto, ¿cómo explicaría esto que está diciendo Jesús? La gran tribulación se va a acortar, porque si no se acortara nadie sería salvo. ¿Y por qué hay que acortarla? Termina diciendo el versículo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si en la gran tribulación, en la teoría dispensacionalista, ya estamos en el cielo, ¿cómo van a acortar estos días por los escogidos? Los escogidos ya no estamos. Si los días de sufrimiento en el mundo para la iglesia han de ser acortados,
y esto es en razón de los escogidos, es porque los escogidos estamos aquí. Estamos en el mundo. Yo no sé si me estoy explicando o si ya estoy haciendo bolas, ¿no? Estamos contrastando la idea de que en un rapto secreto la iglesia se va y mientras la iglesia está por allá en el cielo quitada de la pena, aquí en el mundo hay 7 años de gran tribulación. Esa es una teoría. La otra, la que yo estoy diciendo, la que estoy demostrando con los evangelios, es que la iglesia ha vivido y vivirá siempre la tribulación y que en la tribulación somos perseguidos y asesinados y que en la tribulación necesitamos la fortaleza o de lo contrario nadie sería salvo. Dice el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, porque bueno, me voy hasta el 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuándo va a venir Jesús? Según el verso 29 y 30, después de la tribulación de aquellos días. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, es decir, el rapto no es secreto, es evidente. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, otra vez la figura de las nubes, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, la misma idea de Tesalonicenses 4, y juntará a sus escogidos. ¿Dónde están los escogidos? ¿Ya se habían ido en un rapto previo? No. Cuando Jesús aparece como el relámpago, cuando Jesús aparece visto por todos, entonces manda a sus ángeles para que recojan a los escogidos y los junten como las águilas se juntan en torno al cuerpo, para que recojan a los escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está. El rapto es el momento en que Jesús, a través de los ángeles, nos recoge. El Espíritu Santo resucita a los muertos, transforma a los vivos y somos recogidos a encontrarnos con Jesús. Después de que vivimos tribulación, después de que nos mataron por Cristo, después de que vivimos la enfermedad y la miseria de este mundo, no solo la persecución en la que he estado insistiendo, sino los sufrimientos del mundo como la pandemia. Perdóneme que vuelva yo a insistir en el tema de la pandemia, porque estaba viendo en la semana un video, me parece criminal, porque ese video dice, es de cristianos, que la pandemia no existe y que no hay que cuidarse. Bueno, si no hay que cuidarse, ¿cómo explicamos, si no existe la pandemia, cómo explicamos ya no los 200,000 muertos en México, sino los muertos cercanos a nosotros, nuestros muertos, nuestros pastores, nuestros hermanos de la iglesia, nuestros familiares muertos? Se murieron por una pandemia que no existe. Eso me parece rayano en la blasfemia, ¿no? Otro de los videos también de un predicador todo desubicado es que los cubrebocas son demonios. Y decía, porque yo tuve una visión, por supuesto nada de la Biblia, tuve una visión que esas langostas que salen del abismo en el Apocalipsis tenían cubrebocas. Entonces cuando tú te pones el cubrebocas, estás aceptando la influencia demoníaca porque estás obedeciendo al gobierno para que después te pongan la marca de la bestia. Bueno, hace mucho que no les digo que me voy para atrás como Condorito, pero sí. ¿Qué es eso? Iglesias y pastores que están diciendo que no te vacunes, que no te vacunes porque esa es la marca del anticristo, y eso ya lo expliqué. La marca del anticristo consiste en pensamientos, doctrinas, prácticas que divinizan al hombre. No tiene nada que ver con una vacuna que ni siquiera va a tocar el ADN de sus células. Otra irresponsabilidad.
ya no de los conspiracionistas mundanos, sino incluso de muchos cristianos. Y paradójicamente muchos cristianos que dicen, por un lado, que todo esto de la enfermedad es un invento del gobierno, al mismo tiempo se están tomando su dióxido de cloro. Entonces, si no existe, ¿para qué se toman el dióxido de cloro? Que por cierto, pues es un remedio para nada probado científicamente. Más bien yo habría de insistir que estamos en el umbral de una tercera ola de COVID-19. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Una, el ritmo de vacunación es muy lento. La cepa, el virus ha mutado en cepas diferentes, algunas de ellas más contagiosas y más peligrosas. La cepa inglesa, que ya está en México, es 50%, 60% más contagiosa que la primera. Por otro lado, la necesidad económica ha llevado a algunas ciudades a declarar semáforo anaranjado, lo que hace que la gente salga con muchísimo menos precauciones, más gente en la calle. Y tras un puente vacacional que acaba de transcurrir y las vacaciones de Semana Santa, donde las playas y lugares turísticos estarán saturados, pues nos va a pasar lo que en diciembre, el contagio que hubo en diciembre, va a mostrar que mostró sus resultados en enero y febrero, pues esto es lo que viene ahora para nosotros. Por eso yo le estoy insistiendo, no baje la guardia. Es muy triste que muchos de nuestros muertos podrían no haber muerto si quienes irresponsablemente los contagiaron se hubieran cuidado. Por supuesto, no son todos los casos, pero sí algunos de ellos. Entonces, Mateo 24 nos está diciendo que pasamos la tribulación. De hecho, Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, nos da dos ejemplos, Noé y Lot. Cuando Jesús venga será como en los días de Noé o como en los días de Lot. Y de eso todavía nos falta hablar con detalle, pero solo una cosa. Cuando el diluvio llegó, ¿Noé había vivido la tribulación o no? Claro, en una de las interpretaciones, Noé predica 120 años y construye el arca. Y esos 120 años son años de burla, de rechazo, de que finalmente nadie haga caso de su predicación y se salve él con otras 7 personas. Entonces, ¿estuvo Noé en el mundo mientras la maldad y la tribulación estaban en el mundo? Sí. El arca en la que él fue salvado le permitió salir de este mundo o permanecer en este mundo. Permanecer. ¿Por qué? Porque acuérdense que la pregunta que quedó en el aire también es ¿quiénes se van y quiénes se quedan? ¿No? Por lo pronto Noé sí vivió la tribulación y al final él se quedó en el mundo y los demás no. En el caso de Lot, ¿Lot vivió la tribulación? Claro, el Nuevo Testamento dice que Lot afligía cada día su alma a las puertas de Sodoma. Lot vivió una tribulación como la que estamos viviendo nosotros. No fue exento de la tribulación. Cuando vino la destrucción de la ciudad, ciertamente Dios le guardó como Dios nos guarda cuando Jesús aparezca. Pero al final, esas ciudades desaparecieron. ¿Y quién quedó sobre la tierra? Lot y sus descendientes, los moabitas y los madianitas. Los moabitas y los amonitas, perdón. Entonces, esto tiene que llevarnos a nuestra siguiente pregunta. No sé si estamos con tiempo. Mi pregunta era, ¿quién se va y quién se queda? ¿No? Ok, entonces vamos a dejar nuestra reflexión ya para la siguiente semana. Ahora sí, si Dios quiere, vamos a entrar directamente a la pregunta, ¿quién se va y quién se queda? Porque hemos leído en Lucas, y lo mismo podemos leer en Mateo, que cuando el Hijo del Hombre venga, uno
donde estén dos, se usa el ejemplo, donde estén dos hombres, dos mujeres, uno será tomado y otro será dejado. Y parece que quien se queda, pues es el que no es cristiano o el que es un mal cristiano. Pero precisamente yo quiero que vayamos a algunos pasajes de Isaías y de los Salmos, además del propio Evangelio, para que podamos ver que quien permanece sobre la tierra, puesto que el reino es un reino que Jesús viene a establecer aquí, quien se queda es el justo. Quien se va, quien es desarraigado, es el injusto. Pero, bueno, a ver, Isaías 4, del 2 al 4, dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de medio de ella, cuando venga el juicio y espíritu de devastación. De acuerdo con Isaías, quienes sobreviven, quienes quedan en la tierra, son llamados santos, y quienes son destruidos y desarraigados de la tierra son los impíos que han sido juzgados. Zacarías capítulo 13, en su versículo 8, nos dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. El Salmo 1 que leímos al principio del culto dice que los malos no permanecerán, serán arrebatados como la vara, la rama seca que el viento se lleva, y los justos permanecerán. En Mateo capítulo 5, hablando de las bienaventuranzas, Jesús dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Así que, bueno, el Salmo 37, 9, el Salmo 37, bueno, para cerrar eso, Salmo 37, es también muy específico en esto. Dice así en el verso 9: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Verso 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Verso 22, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Y verso 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Basta estos versículos, ya di el tema que no iba a dar, basta estos versículos para mostrar que uno será tomado y otro dejado. ¿Quién será dejado? El que hereda la tierra. ¿Quién será tomado? El que será juzgado y desarraigado. Por eso, cuando Jesús viene, y esa es nuestra gran esperanza en la tribulación, en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos, y en una manifestación que es evidente para todos los habitantes del mundo, Jesús levanta a los muertos creyentes y transforma por su Espíritu a los creyentes vivos, para que toda su iglesia resucitada salga a su encuentro. El Jesús resucitado con su iglesia termina de entrar en la tierra para juzgar a los malvados y desarraigarlos y establecer no un milenio, el milenio es una forma simbólica de hablar del tiempo que la iglesia duró sobre el mundo, eso es otro tema, para establecer un reino que no tiene fin, la plenitud de la justicia. Por eso habíamos dicho, la parusía
Es la culminación de la historia de la redención. La parusía termina el tiempo de la historia para convertirla en plenitud del reino de Dios. Por tanto, lo que resta es que tengamos paciencia y fortaleza. Paciencia como capacidad de soportar el sufrimiento, para que en medio de la persecución que ya se avecina en algunos de nuestros países, pero en otros países ya se está sufriendo desde hace mucho, sobre todo países islámicos y socialistas, tengamos fuerza, paciencia. Frente a la maldad que se multiplica cada día, frente a la injusticia que nosotros también padecemos por parte del mundo, anhelemos fervientemente que el amado regrese. Anhelemos fervientemente que el dolor y el triunfo del mal se terminen, que el Señor venga en ese instante en que seremos resucitados y se establezca un reino en el que no hay más muerte, ni lágrimas, ni dolor, ni pecados, ni injusticias.